Aleluya. Así es que váyase al libro de Génesis, capítulo 45, versículo 8. Más ese versículo vamos a leer. De ahí vamos a empezar a dar el mensaje de esta preciosa hora. Mire, allá el buen máster siempre presta. Mire, antes de que yo dé la cita ya la ha puesto. Aleluya. Aleluya. Estamos ahí, iglesia. Si usted no trajo Biblia, ya sabe, acérquese a un cristiano. Y si no, bueno, y si tiene buena vista y alcanza a ver aquí los proyectores, bueno, pues gloria a Dios por eso. Y si no, pues vaya al médico, ¿verdad? Vaya al oculista. Y si es tan grande esa fe, pídale a Dios que hoy le dé la vista 20/20. Aleluya. Amén. No, como que no lo creyeron. Todavía como que ¿será posible? ¿Será que para Dios hay algo imposible? Nada es imposible para Dios. Amén, aleluya. Así es que estamos ahí. Amén. Leemos la palabra honrando a los tres grandes, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y pacto eterno dice: aleluya. La palabra dice de esta manera: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Diga conmigo: Dios me ha enviado, o Dios me pone. Aleluya. Que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. ¿Quién está hablando ahí? ¿Cuántos saben esa historia? La historia de José, ¿verdad? ¿Cuántos han vivido la historia de José? Yo creo que todos. Y yo creo que hoy muchos lo están viviendo. Y hoy es lo que le vengo a hablar. Que no es castigo de Dios, que no es de que Dios no te quiera, sino que Dios te está formando porque te quiere llevar a cosas mayores. Te quiere poner sobre grandes cosas. Pero hoy, donde tú estás pasando, donde tú estás, Él está formando tu carácter. Amén. Levante su manita conmigo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor amado, por tu palabra. Señor, yo sé que a través de ella tú nos hablas. A través de ella, Señor, tú nos diriges, Padre. Tú nos consuelas, tú nos sanas, tú nos libertas, Padre. Te doy gracias, Señor, por la alabanza. Que a través de la alabanza, Señor, tú has hecho, te has manifestado, Padre. Has hecho el milagro hoy en las vidas. Hoy, mi Dios amado, tú te has manifestado, Padre, a través de esos coritos, mi Dios amado. Sé que tú has tocado los corazones, las almas, Señor amado, y has cambiado ese pensar, ese sentir, mi Dios amado. Y hoy, Señor, a ti te damos toda gloria, toda honra, Señor, porque así, Padre, como tú dices en tu palabra, mi Dios amado, nosotros hacemos lo posible y tú hoy harás lo imposible. Señor, aquello que para el hombre es imposible, Señor, sanar el cáncer, sanar la diabetes, sanar, mi Dios amado, todo aquello, la depresión, la ansiedad, Señor amado, todo aquello, Padre, que para el hombre es imposible, Señor. Hoy yo creo, Padre, y vengo confiado de que tú lo puedes hacer, que hoy tú te manifiestas, mi Dios amado, Señor, mientras que yo hago lo posible, que es hablar tu palabra, Señor, y a través de ella, Señor, tú, Señor, traes sanidad, traes libertad, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén, aleluya. Dele la mano antes de que se siente el que está al lado suyo y dígale: necesitamos a Cristo. Aleluya. Todos se saben la historia de José, ¿verdad? Todos saben que José era el hijo, pues, como dicen muchos, el mimado, el pequeño, el más querido, el preferido, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos preferidos? ¿O todos son iguales para usted?
¿verdad? Siempre, porque siempre, bueno, al menos mis hijos, cuando nos reunimos todos, siempre dicen, no, es que ella era la preferida tuya, o es que él era el preferido tuyo. No, a todos los trataba igual. El problema de que cuando te corregía, tú lo tomabas de la manera errónea. Y es lo que Dios hace con nosotros. Cuando nos corrige, creemos que Dios no nos ama, porque lo tomamos de la manera errónea. Pero Dios nos ama a todos. Diga conmigo, Dios me ama. Pero dígalo en serio, declárelo sobre su vida: Dios me ama. Sí, aunque te sientas triste, di: Dios me ama. Sí, aunque te sientas que a nadie le caes bien, levanta tu mano y di: Dios me ama. Aunque crees que a nadie le importas, di: Dios me ama. Pero dilo en serio, dile confiando, aleluya. Di: Dios me ama. No me importa a quién le caigo bien, no me importa quién me va a querer, no me importa, pero Dios me ama. Dios me ama. Sé que Dios me ama. Sí, por eso es que hay tantas personas, tanta gente en el pueblo de Dios que anda cabizbaja porque no cree que Dios le ama, o no ha sabido que Dios le ama, a pesar de todo lo que Dios ha hecho en su vida, a pesar de dónde Dios lo ha sacado, a pesar de todo lo que Dios ha hecho con él o con ella. Todavía anda caminando con la cabeza hacia abajo, creyendo que Dios los ha abandonado, que no le importan a Dios. Pero Dios te ama. No importa que cómo estés, cómo andes, Dios te ama. ¿Y por qué te aseguro que Dios te ama? Porque Él entregó a su único hijo para morir en una cruz, para el perdón de tus pecados, para sanidad tuya, para libertad tuya. Porque con todo lo que tú has hecho, en tu corta edad o en tu larga edad o en tu ansiedad que tú ya tienes, tú ya hubieras sido apedreado, tú ya hubieras sido crucificado, tú ya hubieras sido pasado con lanza, pero por la gracia de Dios estás vivo, porque alguien pagó el precio que tú tenías que pagar, y ese se llama Jesucristo. Y a Él le damos toda gloria y toda honra, aleluya. A Él, aleluya. En Él deberíamos estar enfocados. Nuestra mirada debería estar en Él y solamente en Él. Pero es lo que vivió José, así como muchas cosas que tú has vivido. José era el hijo preferido, el hijo mimado, pero siempre salen los odiosos, siempre salen los envidiosos, siempre salen aquellos que te van a criticar, que te van a juzgar, que te van a decir: tú te la crees. Aquellos que te van a poner nombre, aquellos que te van a decir: no, tú eres un hipócrita, o siempre van a salir aquellos. Y sus hermanos eran sus enemigos. La palabra nos dice, yo se lo voy a parafrasear, no le voy a leer toda la historia, se lo voy a parafrasear, porque yo sé que hoy Dios le va a hablar a alguien. Sé que hoy Dios hoy va a consolar a alguien a través de esta palabra. Alguien que va caminando con la mirada hacia abajo, alguien que va caminando creyendo que ya no hay solución a lo que está pasando, alguien que va caminando creyendo que Dios se ha olvidado de él. Pero déjame decirte, Dios está contigo. Dios está contigo, Dios está contigo. Dios no te ha abandonado, porque si Dios te hubiera abandonado, ya hubieras perdido la vida, ya estuvieras allá bajo aquel puente con una sobredosis, ya estuvieras allá en la cárcel, ya estuvieras allá en aquellos lugares, allá en una cama del hospital con una enfermedad terminal, ya estuvieras allá donde el hombre te dice: ya no hay solución, ya no hay solución a lo que estás pasando. Pero Dios te dice: yo estoy contigo, levántate, esfuérzate, sé valiente, porque yo, Jehová, estaré contigo. Pero esa era la vida de José. ¿Cuántos de nosotros no tenemos sueños? ¿Cuántos de nosotros Dios no nos ha profetizado, nos ha dado palabra profética, nos han dicho que tantas cosas va a pasar en nuestra vida, que tantas cosas Dios va a hacer con nosotros?
Y cuando recibimos o cuando oímos esa palabra o nos dan esa palabra, creemos que al tronar de los dedos ya va a pasar todo eso. José tuvo sueños. Dios le reveló a través de sueños que él iba a ser alguien grande, que él iba a ser alguien poderoso. En el sueño le demostró que eran unas gavillas y que todas las gavillas, antes de seguir adelante, todos saben que son gavillas, ¿verdad? ¿Sí saben que son gavillas? Ok. ¿Son qué? ¿Verdad? Es donde amontonan lo que es la cosecha, lo que es el maíz, el trigo, lo que sea, ponen en montones. Y todo eso dice que en el sueño de José, dice que eran todas las de sus hermanos y la de él. Y dice que todas se doblaban hacia la de él. Después tuvo otro sueño donde el sol y la luna también. En otras palabras, revelaciones de Dios hacia la vida de José. Y él se lo contó a sus hermanos. Por eso ten cuidado a quien le cuentas tu vida. Ten cuidado a quien le cuentas tus sueños. Ten cuidado a quien le cuentas tus ideas, tus anhelos. Porque en lugar de que te lleven a cumplirlos, muchos te van a desanimar, muchos te van a criticar, muchos te van a juzgar. A José se lo hicieron sus hermanos. Y ellos fueron los que le revelaron el sueño que él tuvo. ¿Estás diciendo que tú vas a gobernar sobre nosotros? Me imagino que estás loco, tú estás ido de la mente. ¿Cómo se te ocurre que tú, ese pobre chamaquillo, cómo es que tú vas a gobernar sobre nosotros? ¿Quién te ha dado esa autoridad? ¿Quién te ha delegado eso? Así como cuando les cuentas que quieres abrir un negocio o que vas a abrir una compañía. No, pero ¿cómo? Mira la situación, el momento que estamos viviendo. Mira que migraciones, mira que esto, mira que los impuestos, mira que los permisos. Mira que si tú crees en Dios, para Dios todo es posible. Hoy he venido a hablarle a una mujer y a un hombre, aleluya, que han tratado de hacer algo, pero han dudado, han pensado muchas veces, por muchos años, por mucho tiempo han estado pensando, y si sí, y si sí lo hago, y si sí pasa, y si sí fracaso. No, inténtalo creyendo en que Dios está contigo. Inténtalo creyendo que Dios es el que abrirá puertas. Inténtalo haciéndolo, creyendo que Dios es el que te bendecirá. Que Dios es el que pone su gracia sobre de ti. José creyó en eso, creyó y caminó con esa palabra. Muchos caminamos, pero sin la palabra. Caminamos nada más diciendo somos cristianos, pero sin la palabra. La palabra es vida. La palabra es eficaz. La palabra nos transforma. La palabra nos dirige, nos direcciona, nos consuela, nos alenta, nos fortalece. Y así puedas pasar por lo que puedas pasar, puedas vivir por lo que puedas vivir. En ti va a haber siempre una sonrisa, en ti siempre habrá un gozo, en ti siempre habrá fuerzas para hablar de las grandezas y el poder de ese Dios grande y maravilloso que es Jehová de los ejércitos. Por eso es que estás ahí en ese lugar. Por eso es que estás ahí sentadito, ahí sentadita. Porque Dios te ha guardado, Dios te ha fortalecido, Dios te ha consolado en el momento más difícil de tu vida. Cuando creías que te ibas a volver loco o loca, cuando creías que ibas a perder la razón, cuando creías que ya no importaba nada, ahí Dios estuvo contigo. Y si estás ahí sentadito, sentadita en ese lugar, es porque Dios tiene un gran propósito con tu vida.
es porque Dios tiene un gran propósito con tu vida. Y mientras que ese propósito no se cumpla en tu vida, Dios te va a seguir guardando, Dios te va a seguir protegiendo, aunque hagas lo que Jonás hizo. Aunque quieras irte en dirección contraria, aunque quieras meterte sobre la mar, aunque quieras meterte sobre las piedras, aunque quieras, ahora quiero hablarte en español. Aunque quieras usar drogas, aunque quieras usar alcohol, aunque quieras meterte en el antro, aunque quieras meterte en todas aquellas cosas, Dios ahí te va a guardar y te va a traer, porque su propósito se tiene que cumplir en tu vida. Su propósito de Dios se tiene que cumplir en tu vida. Era macho, ene kiabai. Porque Dios tiene el control de todas y cada una de las situaciones que pasan en tu vida. Dios lo tenía en la vida de José. Él tenía el control. Él tenía el control de esas situaciones, de esos problemas que estaban pasando con él. Dice la palabra que cuando el padre de José le dijo: ve y llévale esto a tus hermanos, llévales alimento. Y José, obediente y buen hijo, dice que se fue a buscar a los hermanos allá donde andaban, cuidando las ovejas del padre. Allá donde andaban todos despreocupados, así como muchas ovejas en este tiempo en el pueblo de Dios. Todos despreocupados, sin orar, sin ayunar, sin estudiar la palabra. Todos despreocupados. Y cuando me pase algo, le voy a hablar al pastor que ore por mí. Cuando pase algo, yo le voy a hablar al ujier, al diácono que ore por mí. Todos despreocupados. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste por tu vida espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un ayuno para que se fortaleciera tu fe, se fortaleciera tu vida espiritual? Porque yo ayuné, pero ayuné para que Dios me dé un carro. Yo ayuné para que Dios me dé una casa. Yo ayuné para que Dios me dé una esposa, un esposo. Yo ayuné para... vengo a recordarte que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas bendiciones se te añadirán. Dios te dará el esposo, Dios te dará la esposa, Dios te dará el negocio, Dios te dará toda aquella que tú has pensado tener. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y hoy vengo a recordarle a alguien que para Dios no hay nada imposible. La vida de José fue de esa manera en la que tú a lo mejor estás viviendo en este momento. A lo mejor estás recibiendo críticas, a lo mejor estás recibiendo insultos, a lo mejor estás recibiendo desánimos, a lo mejor estás recibiendo, no sé, palabras negativas en tu vida. Pero hoy vengo a decirte: no creas en la palabra del hombre, que crea la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios, que es vida, que es fortaleza, que es pan para tu vida. Porque muchas veces le creemos más a la palabra del hombre que a la palabra de Dios. Es que ya no hay solución a esto, especialmente cuando vas al médico. Esos benditos médicos, ¿cuántos bendecimos a los médicos? Yo los bendigo, aunque muchas veces no saben lo que están haciendo. Pero esos benditos médicos, vas a visitarlos y te declaran que tienes cáncer, que tienes diabetes, que tienes no sé qué tantas cosas, pero mentira del diablo, porque dice que por sus llagas yo soy sano.
Yo llevo una palabra, camino con una palabra, creyendo y confiando. Sí, aunque a lo mejor estoy así mal, estoy así, pero yo creo que para Dios nada es imposible. Él puede quitar la diabetes, Él puede quitar el cáncer, Él puede quitar toda enfermedad. Aleluya, mientras que yo le crea, mientras que yo le ame, mientras que yo camine con su palabra, creyendo y confiando. Para Él no hay nada imposible. Y es lo que José le decía a sus hermanos. Ustedes no son los que me trajeron aquí. Ustedes no son los que me enviaron aquí. Ustedes no fueron los que dijeron: tú tienes esta sabiduría, tú tienes esta habilidad, tú tienes este don, tú puedes ser el segundo del faraón. Y si ustedes no, lo que ustedes hicieron, que primero me vendieron, primero me metieron en una cisterna, después me sacaron de la cisterna y me vendieron. Y no solo con eso de que ustedes me vendieron, llegué a la casa de un hombre, y la mujer toda menopáutica me envió a la cárcel. ¿Qué haría usted si usted le pasara todo eso? ¿Qué haría usted que su hermano le hiciera todo eso? Que usted fuera vendido, que usted fuera criticado, que usted fuera murmurado, que usted fuera todo lo que le hicieron a José. ¿Usted declararía la palabra como la declaró José? Ustedes no fueron los que lo hicieron. Estoy donde estoy es porque Dios así lo quiso, porque es el propósito de Dios. Porque el propósito del hombre muchas veces es arruinar al mismo hombre. Dice que el peor enemigo del cristiano está en la misma iglesia, está en el mismo pueblo. El peor enemigo es el que está contigo, porque te va a murmurar, te va a criticar, te va a juzgar, te va a decir: es que tú eres un hipócrita. Porque levantas la mano y eres un hipócrita. Porque alabas a Dios y eres un hipócrita. Así como a Jesús se lo hicieron. Cuando entró, dice que en la entrada triunfal todos le decían: Hosana el que vive, Hosana en las alturas. Pero cuando ya fue arrestado, todos gritaban: crucifícalo, crucifícalo. Eso también pasa en nuestras vidas. Por un instante te van a ay, hermanito, qué hermoso, te amo, ay, precioso. Ay, qué lindo el hermanito, la hermanita. Y te dan la palmadita en la espalda. Que Dios te siga bendiciendo, pero en el momento que no haces lo que ellos quieren que tú hagas, eres el peor. Ay, es que ese es un hipócrita, es que ese es un malvado, es que ese es un hijo del diablo, es que esa es una hija del diablo, es que ella no vive la palabra, es que él no vive la palabra. Ellos, ¿será casualidad o es que Dios te está hablando en esta noche? Sí, es que eso es lo que va a pasar en nuestras vidas. Cuando recibimos a Cristo, eso es lo que va a pasar en nuestras vidas. Yo no sé qué es lo que te dijeron cuando recibiste a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, pero hoy vengo a decirte, como Él dijo: en el mundo tendrán aflicciones, dice, pero no te preocupes, porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, porque yo he sido victorioso, he vencido la muerte, he vencido la muerte. Yo he tenido la victoria. Y si con Jesucristo lo tenemos todo, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. No nos falta nada, tenemos victoriosos, somos más que victoriosos.
Así es que si eras de las personas que caminabas con la cabeza hacia abajo porque no sabías quién eras, o que nadie te amaba, o que a que nadie le importabas, a Dios le importas. Y en tu vida hay un propósito. Y mientras que ese propósito no se cumpla en tu vida, Dios no te va a abandonar. Dios no te va a abandonar. Y esa era la vida de José. De que fuera metido a la cisterna, sacado de la cisterna y ser vendido. ¿A cuántos de nosotros nos venden por pocas cosas? ¿A cuántos de nosotros nos venden por un mal comentario? Por una mala acción que hicimos. Porque en muchas ocasiones podemos hacer tantas cosas buenas y nadie lo nota. Pero en el primer error que haces, en el primer error que tú haces, todos empiezan a apedrearte. Todos empiezan a juzgarte. Todos empiezan a criticarte. Y cuando todo eso sucede en tu vida, ¿qué es lo primero que dices? Si eso es ser cristiano, mejor regreso a donde estaba. Pero eso es mentira del diablo, porque él quiere sacarte del camino de Dios. Pero Dios quiere tomarte de la mano y llevarte a cumplir su propósito en tu vida. Él no abandonó a José. José estuvo en la cisterna, estuvo ahí. José fue vendido. ¿Dios lo permitió? Sí, Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque estaba formando su carácter. Lo estaba formando para ser el hombre que él quería que hiciera. Así es que hoy he venido a decirte lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Dios te está fortaleciendo, porque el día de mañana va a usar ese testimonio para salvar a otras personas. Dios va a usar tu testimonio para levantar a ese matrimonio que está pasando por la situación que tú estás pasando. Dios te va a usar ese testimonio para levantar a aquel joven, aleluya, que está batallando con las drogas, con el alcohol, para que Dios te va a usar, aleluya, ese testimonio para salvar a otros. Dios usó la vida de José para salvar a quien, a su familia de la hambruna, para salvar a toda una nación de la hambruna que estaban viviendo. Dios quiere usarte para salvar a multitudes, para salvar a muchas almas que nadie se ha acercado a ellos, pero Dios te va a usar a ti, te va a dar la gracia, te va a dar el favor para que le hables. Y cuando tú les hables, ellos pondrán atención de las grandezas, de las maravillas que Dios hizo en tu vida, y levantará aquella juventud, levantará aquellas almas, levantará aquellas personas para servirle a Él. Y gracias por tu vida, porque entendiste que en ti había un gran propósito de Dios. Y José le declara y se presenta a sus hermanos. Les dice: yo soy José, tu hermano. Muchos no te van a conocer cuando Dios ya te levante, cuando Dios ya te lleve a aquellos lugares altos donde Él quiere que tú estés. Aquellos que eran tus enemigos, aquellos que te criticaron, aquellos que te ofendieron, aquellos que te humillaron, no te van a conocer. A José no lo conocían sus propios hermanos. A ti no te van a conocer. Cuando vean a ese gran evangelista, aquel gran profeta, aquel gran predicador, aquel gran maestro, aquel pastor con una multitud de almas pastoreando, no te van a conocer, porque tú eras aquel que estabas en la puerta siempre recibiendo. ¿A poco tú eras aquel joven que no podía ni hablar cuando tomaba el micrófono? Ahora el
ser el pastor de esta multitud? ¿Por qué lo que Dios hace? Aparte de que Dios nos da de su favor y de su gracia, y nos levanta y nos fortalece, Él nos cambia todo. Porque ya no caminamos con la cabeza hacia abajo, ya no caminamos con una cara de angustia, con una cara de tristeza. Ahora caminamos sonriendo, aunque estamos enfrentando grandes cosas, aunque estamos enfrentando los gigantes más gigantes, pero de ahí Dios nos levanta, Dios nos fortalece y Dios nos da la victoria ante todo y cada uno de los gigantes que se enfrentan hacia nosotros. Porque hemos creído y confiado en ese Dios grande y maravilloso. Ya no camines con la cabeza hacia abajo. Camina con la frente hacia arriba, declarando siempre: Dios me ama, Dios está conmigo. Y todo ese proceso que estás viviendo, todo ese proceso, esas situaciones que estás pasando, Dios las va a usar para ponerte en lugares altos, para llevarte a lugares altos, a lugares donde tú ni te imaginas. ¿Usted cree que José se imaginaba ser, ahora sí que como dice ahí, el padre del faraón? Ser el que gobernaba en lugar del faraón. ¿Usted cree que en su pequeñez de su mente él se imaginaba llegar a ser ese gran hombre? Así como muchos de nosotros en nuestra pequeña mente no creemos que Dios nos puede levantar y que podamos ser un pastor con una multitud de ovejas, o poder ser el profeta de Dios, o ser el evangelista de Dios, o ser el maestro de Dios, o ser aquel misionero para ir a las naciones. Para Dios no hay nada imposible. Y si usted cree que Dios puede usarlo, usted, aleluya, se va a poner en las manos de Dios y le va a decir: haz como tú quieras. Haz como tú quieras. Porque para Dios no hay nada imposible. Y yo sé que muchos de los que están sirviendo aquí en la iglesia, si yo les preguntara: ¿te imaginaste algún día estar haciendo lo que estás haciendo ahorita? Así no. Yo andaba en los bailes, andaba en las parrandas, ¿verdad, pastora Miriam? Andamos bailando punta desde el anochecer hasta el amanecer, y ni quien nos parara. Andábamos con la botella, ¿verdad, pastor Vidal? Andábamos con nuestros 6, creyéndonos bien hombres ahí, porque traíamos un montón de botellas llenas de perdición para nuestra vida. En aquel tiempo no cargábamos una Biblia bajo el brazo, cargábamos un cartón de cervezas bajo el brazo. Y eso es lo que nos identificaba como un borracho, como un alcohólico. Y ahora nos da pena cargar nuestra Biblia. Y a lo mejor no es que sea pena, sino que ya nos conformamos o ya nos acomodamos a la tecnología. Dice: no, además la traigo en el teléfono, además la tengo en la tablet. Hola. Sí, porque sales de la casa y sin la Biblia y sin nada así bien vestidito, ¿qué crees que tu vecino va a pensar? De seguro ya se va al baile, de seguro ya se va a la fiesta. Pero si te ven salir de la casa con la Biblia en la mano, ahí va el aleluya, ahí va el salta para atrás,
Pues dígame como usted quiera, pero yo voy a alabar a mi Dios. Yo voy a alabar a mi Rey de Reyes. Yo le voy a glorificar, aleluya. Y por las oraciones que yo hago por esta comunidad o por esta vecindad, es que a usted no se le ha quemado la casa, es que a usted no se le ha ido el marido, es que a usted, ¡hey!, por la oración que usted hace, es que su vecindario está bien. Porque usted le ha creído a Dios, porque usted ha confiado en Dios, y por eso es que su vecindario está bien. Por eso es que ahí su barrio está bien. Por eso que José creía y confiaba en Dios, y por eso es que toda una nación estaba bien, por la sabiduría que Dios le había dado a José. Pero ya que le hablé de José, quiero hablarle de dos cositas y con eso yo termino en esta noche. ¿Cuántos se quieren ir? Wow. Denle un fuerte aplauso a Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios, aleluya. Levante su mano conmigo y diga: esto está bueno. Pero dígalo en serio: esto está bueno. Aleluya. Quiero hablarle de dos cositas: de la cisterna y de la cárcel. Porque muchos, por lo que están pasando, se sienten que están en la cisterna. Por lo que están viviendo, sienten que están en la cisterna, que Dios los ha abandonado, que ya no le importan a Dios. Que de aquellos que creían que les iban a estirar la mano, que de aquellos que creían que los iban a cuidar, que los iban a proteger, son los que los metieron a la cisterna. Aquellos en el que pusiste tu confianza y que estaba seguro que no te iba a traicionar, ese fue el que te metió a la cisterna. Ese fue el que te metió ahí, en ese lugar. Y ahora te sientes solo, te sientes abandonado, te sientes traicionado, te sientes oprimido. Pero hoy vengo a decirte que de ese problema, de esa situación, Dios te va a sacar. Dios lo hizo con José, Dios lo puede hacer contigo también. Dice: Dios tiene el control a pesar de las circunstancias. De las circunstancias difíciles o injustas, Dios puede redirigir los problemas para cumplir su propósito en tu vida. Romanos 8:28 es lo que nos dice: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Y si usted ama a Dios, lo que usted está viviendo, eso le va a ayudar para bien. Si usted ama a Dios, todo lo que usted está pasando, eso le va a ayudar para bien. Pero ¿qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? Dejarlo todo por Él, abandonar todo por Él, entregarnos a Él, vivir por Él, no tener solamente un momento de experiencia con Él, sino tener una relación con Él. Él no quiere tener experiencia con nosotros, Él quiere tener relación con nosotros. Pero si nosotros no queremos esa relación, solamente tener momentos agradables, el momento más difícil vamos a creer que Dios nos ha abandonado. En el momento de la prueba vamos a creer que Dios no le importamos a Dios. Porque esa palabra no se va a hacer eficaz en nuestras vidas. De Romanos 8:28. Porque no lo amamos. Porque no queremos pasar el proceso. Porque no queremos tomar el tiempo que tenemos que tomar. Porque no queremos entregar el tiempo que tenemos que entregar. Amar a alguien es entregarle nuestro tiempo. Si usted le pregunta a los recién casados, hermano Dieguito, hermana Betty, hermano Carlos, hermana Yasmín,
¿Qué es lo que entregaste porque amas a Diego? ¿Qué es lo que entregaste porque amas a Jazmín? ¿Qué es lo que entregaste porque amas a Betty? ¿Qué es lo que entregaste porque amas a Carlos? ¿Qué es lo que entregaste de tu vida? Sí, porque antes me imagino a la hermana Betty estiraba la mano, agarraba las llaves y se iba. Se iba de shopping, a ella le importaba si llegaba a cierta hora o no. Puedo comprar todo el centro comercial ahí y nadie me va a decir nada. Pero ahora ha entregado esa, porque ahora respeta a su esposo. Yo no sé cómo le diga, amor, gordo, flaco, amorcito, terroncito de azúcar, yo no sé cómo le diga. Mira que, ¿puedo ir a la tienda? Y quiero creer que así es. Y no es de la que, ahí te quedas, ahorita vengo. Sí, los que se ríen son los que lo hacen, ¿verdad? ¿A dónde está la tarjeta? Porque voy a salir. Hola. ¿Será pura coincidencia o es que Dios le está hablando a alguien? ¡Ey! De perdida, levante la mano y diga aleluya. Hermano Carlos, agarraba las zapatillas y se iba al campo. Se la pasaba con los amigos. Llegaba a la hora que se le hacía oscuro y eso, a veces se quedaba ahí a jugar extras. Pero ahora no. Le ha entregado el tiempo a su esposa. ¿Qué entregaste por ella? ¿Qué es lo que hemos entregado por Dios? ¿O qué es lo que debemos entregar por Dios? ¿Nuestro orgullo? ¿Nuestra altivez? ¿Nuestra falta de perdón? ¿Qué es lo que tenemos que entregar por Dios? Dios quiere cambiar nuestro corazón, pero nosotros también tenemos que hacer algo. Dios puede hacer lo imposible, pero nosotros tenemos que hacer primero lo posible. ¿Qué es lo posible para ti, para que haya perdón en tu vida? Pedir perdón y saber perdonar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Olvidarte de lo que te hicieron cuando andabas en la primaria, cuando andabas en la secundaria. Sí, porque ahora ya hasta abuela eres y todavía te acuerdas de aquel pelón que te dijo: estás bien fea, por eso es que no quiero que seas mi novia. Y todavía se acuerda de esas palabras y baja la cabeza. Pero ante los ojos de Dios eres una perla preciosa, una piedra hermosa. Eres una hija de Dios, eres una hija del Rey. Levanta la frente y di: soy una hija del Rey. José no guardó rencor. José no guardó odio. Cuando él se presentó ante sus hermanos y viéndolos que estaban en un momento de necesidad, para él que hubiera sido más fácil haberles dicho: ahora sí me buscan, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan cuando estaba yo allá en la cisterna? ¿Se acuerdan lo cuánto recibieron por mí? Así como cuando tú te acuerdas de lo que te hicieron. Así como cuando tú te acuerdas de la manera en que te habló tu papá, te habló tu mamá. Y le has guardado odio, le has guardado rencor. O de lo que te hizo aquel hermano, lo que te hizo aquella hermana. Le has guardado odio. Pero José no hizo eso. José no lo vio de esa manera. No lo tomó de esa manera. Lo tomó que era un propósito de Dios en su vida. Y que ese propósito se iba a cumplir. Que lo iba a poner en lugares altos. Que lo iba a llevar a ser un gran hombre.
Pero tú por ese momento, por esa situación que viviste, ahora quieres y le hablas a Dios de esta manera: Señor, bendíceme dejándome enviarte a este gran hijo del diablo. Bien espirituales. José no lo vio de esta manera. Él les dijo: sois sus hermanos. Dice la palabra, y los abrazó y lloró con ellos y gimió con ellos. El amor entre hermanos. El amor, dice la palabra, que es el que mata todo. El amor es el que echa fuera todo rencor, todo odio, toda angustia, toda melancolía, todo aquello lo echa fuera. Porque cuando amas a alguien, no vas a ver los errores, vas a ver los propósitos de Dios. José veía los propósitos de Dios en su vida. Por eso él le decía de esta manera: dice, no me enviaste acá vosotros. Si se lo traduzco al español, dice, ustedes no tuvieron nada que ver con todo esto. Por ustedes no es que yo estoy aquí. No porque me vendieron, no porque me echaron la cisterna, no por eso, no. Es un propósito de Dios. Y por eso es que estoy donde estoy, por el propósito de Dios. Y por el propósito de Dios es que estás donde estás. Estás libre, estás sano, estás fuerte, estás con salud, estás ahí donde tú estás, por el propósito de Dios. ¿Recuerdas cuando tu esposa te presentó el acta de divorcio? O viceversa, que el esposo te llevó el acta de divorcio y tienes que firmarla. Pero porque tú creíste en Dios, porque hay un propósito en tu matrimonio, porque hay un propósito en tu familia, Dios restauró ese matrimonio, Dios restauró esa familia, porque esa familia va a ser, aleluya, de testimonio para toda una congregación. Las pruebas y los sufrimientos pueden ser parte de la formación de Dios para prepararnos y bendecir a otros. Dios nos está formando, Dios nos está preparando. Lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo, hoy he venido a decirte que Dios te está preparando, porque te va a llevar a cosas mayores. Te está formando porque te va a llevar a cosas más grandes. A José lo estaba formando, por eso es que permitió que lo metieran a la cisterna, permitió que lo vendieran, permitió que llegara a la cárcel, permitió que fuera tentado por la Potifara, y que él pudiera soportar o vencer la tentación. Así como muchos de nosotros que vencen la tentación, y que cuando se te acerca la compañera del trabajo y ay, qué hermoso vienes hoy, mira qué brazotes. Y usted bien espiritual: apártate de mí, Satanás. Pero muchos no. ¿En serio? Y ya está. No me había dado cuenta. Tócalos. Hola. Dios quiere bendecir a otros con tu vida, con ese testimonio que tú estás pasando, que tú estás viviendo. Dios quiere bendecir a otros, así como lo hizo con José. Entrar en la cisterna
Le dije que le iba a hablar de dos cosas, de la cisterna y la cárcel. Ya se me pasó el tiempo. Pero así rapidito se lo voy a tocar. Las cisternas antiguas, al quedar sin agua, también se usaban como calabozos oscuros. Lo espiritual, esto representa los momentos de prueba, aislamiento o noches oscuras del alma antes de un propósito mayor de Dios. Cuando tú te sientes que nadie te ama, que todos te han abandonado, de que nadie te escucha, de que no le importas a nadie, de que puedes llorar, puedes gritar y que a nadie le importas. Pero una de las cosas que quiero decirte, que José siempre tuvo la mirada puesta en Dios. Y estos hermanos, al echarlo a la cisterna, no lo estaban privando, no lo estaban aislando de las cosas, sino le estaban enseñando de poner y fijar la mirada siempre en Dios, porque la cisterna solamente tenía un hoyo, y para ver la luz tenía que levantar la mirada y mirar hacia el cielo. Y por eso es lo que Dios hoy ha venido a decirte: levanta la mirada y fija tu mirada en mí, que yo soy la luz del mundo. Dice: yo soy el que dirijo tus caminos, yo soy el que dirijo tus pasos, yo soy el que estoy contigo, yo soy el que voy contigo, yo soy tu luz, yo soy tu luz, yo soy tu luz. Aunque te sientas en la cisterna, aunque te sientas abandonado, aunque te sientas aislado, levanta tu mirada hacia mí, que yo te responderé, dice el Señor. Yo te responderé. ¡Ey! Así como tú te has sentido que estás en la cisterna, así como te has sentido, ¿por qué Dios te ha permitido? ¿Por qué es que Dios ha permitido esto? ¿Por qué es que me siento solo? ¿Por qué es que me siento sola? ¿Por qué es que Dios ha permitido la enfermedad? ¿Por qué es que Dios ha permitido la escasez? ¿Por qué es que Dios ha permitido? Lo ha permitido para que tú empieces a fijar la mirada en Él y solamente en Él, y no empieces a ver a tu alrededor. Imagínate si José hubiera empezado a ver a su alrededor la oscuridad, hubiera empezado a ver que estaba aislado, hubiera empezado a ver que ya estaba perdido, porque dice que esas cisternas les ponían un yeso que era liso, donde no podían salir de esos, solamente que fueras el hombre araña. Pero en aquel tiempo todavía no existían esas historias. Así es que ellos le estaban ayudando a José a formarse, a tener la mirada puesta en el Señor. No bajes la mirada, no bajes la cabeza. No te enfoques en lo que está a tu alrededor. No te enfoques en lo que estás escuchando. No te enfoques en la murmuración. No te enfoques en la envidia. No te enfoques. Enfócate en el Señor. Porque los que aman al Señor, para ellos todo le es posible. Sí, porque si empiezas a enfocarte, vas a empezar a murmurar contra Dios. Vas a empezar a quejarte contra Dios. Pero si tu mirada está en Él, lo único que vas a creer es que: Señor, yo no sé cuándo, pero yo sé que de aquí tú me sacas. Yo no sé cuándo, pero yo sé que en esto te vas a manifestar. En esta situación, en este problema, yo sé que veré tu gloria, Señor. Yo no sé de qué manera lo vas a hacer, pero que lo vas a hacer, porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué cree que los hombres de Dios caminan seguros? Caminan confiados. Y aunque pase lo que pase, en ellos usted va a ver siempre una sonrisa. En ellos siempre va a haber una seguridad de que ellos han creído en un Dios fuerte
grande y maravilloso, de que Él es el que ha ganado la batalla, de que Él es el que ha peleado por ellos, de que Él es el que va delante de ellos, y que no importa lo que se les enfrente, ellos tendrán la victoria, porque Dios, el grande, el maravilloso, el que derriba a los gigantes, Él es el que pelea por ellos. Usted, cuando se da cuenta quién es un hombre de Dios, quién es un hijo que ama a Dios, el que camina seguro, el que camina con una sonrisa en la cara, el que camina con esa seguridad de que nada puede derribarlo. Así puedan venir miles de cosas, así puedas estar en la cisterna, así puedas estar en el momento más oscuro, así puedes estar en el momento donde todo es imposible, porque dice que era imposible salir de esos lugares. Por eso es que lo usaban como calabozos. Pero José se enfocó en Dios. Y hoy he venido a decirte: enfócate en Dios. ¿Es dura la situación que estás pasando? Sí, a lo mejor es dura, pero enfócate en Dios. ¿Es muy triste la noticia que te dieron? Sí, al ser muy triste, pero enfócate en Dios. El momento que estás pasando es duro, sí, a lo mejor sí es duro, pero enfócate en Dios. José lo hizo y Dios lo sacó de la cisterna. ¿Qué dice la palabra? Que lo sacaron y se fue al palacio directamente. No, ¿verdad? Dice que lo sacaron y lo vendieron. Y no te sorprendas si Dios te saca de donde estás en este momento y entras a otra situación. No te preocupes de eso, enfócate en Él. Ten la seguridad de que Dios está contigo. Ten la confianza de que Dios va a abrir puertas. Ten la confianza de que Dios va a obrar a favor tuyo. Sí, porque a José lo sacaron de la cisterna y lo vendieron. Y lo llevaron a la casa de Potifar. Y la situación que pasó ahí lo envió a la cárcel. ¿Y qué es la cárcel? Donde te privan de tu libertad. Donde estás aislado, donde nadie te visita. Donde nadie puede acercarse y abrazarte. Donde nadie puede llegar a ti y hablarte y decirte todo va a estar bien. Donde todos pueden querer hacer algo por ti, pero no pueden. A lo mejor en estos momentos te sientes que estás encarcelado, que estás privado, que estás estancado en esa situación, que no sabes cómo salir, que no sabes cómo avanzar. Pero José siguió confiando en Dios y haciendo lo que hacía para Dios. Hablar de las grandezas de Él, hablar de las maravillas de Él, hablar del poder de Él. Cuando Dios te da el favor y la gracia de Él, a donde tú estés, a donde tú vayas, siempre todos pondrán atención a lo que tú estás hablando. José estaba en la cárcel y dice que de ahí llegó el panadero y el copero. Y lo que Dios le había dado, allí él usó. Muchas veces queremos usar lo que Dios nos ha dado solamente si tenemos un micrófono en la mano. Muchas veces queremos usar lo que Dios nos ha dado solamente si vamos a presentarnos ante una multitud. Muchas veces queremos usar lo que Dios nos ha dado solamente si va a haber gente importante. Pero si tenemos que hablarle a aquel borracho que está en la esquina, nada más voy a orar por él. Acércate a él.
Así como te acercas a tu hermano, dale la mano, abrázalo. Dile: Cristo te ama. Demuestra el amor de Cristo. Demuéstrale que Él importa a alguien. No esperes a que tengas un micrófono en la mano. No esperes a que estés en una plataforma. No esperes a que haya una multitud de gente. No esperes a que para usar lo que Dios te ha dado. Muchas veces venimos o somos servidores y lo hacemos como si vamos a hacer una presentación o una actuación. Porque nada más llegó nuestro momento, hacemos lo que tenemos que hacer y salimos corriendo. Imagínense como predicadores. Si nada más voy a hacer lo que voy a hacer, yo me quedaría en mi carro ahí hasta que digan: ahora viene la palabra. Entonces yo entraría y tomaría el micrófono. Pero yo lo voy a hacer, lo que Dios me ha dado, adorándole, glorificándole, danzándole, dándole alabanza, dándole adoración. Y no me importa si está caliente, no me importa si hay mucha gente, no me importa si no hay mucha gente. Yo voy a hablar de Dios, yo voy a hablar de su palabra. A donde quiera que yo me pare, a donde quiera que yo vaya, yo voy a hablar de las grandezas y las maravillas de mi Dios grande y poderoso.